Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Yo, si hubiese tenido que elegir un momento en el que vivir de Egipto, hubiese sido en este momento. Bueno, pues venga, empezamos ya si quieres. Dale. Sí, así sin calentamiento y sin loco, nada. A lo loco. A lo Es como loco. salen las cosas mejor, siempre. Bueno, pues bienvenidos al Volcanumis una vez más. Estamos aquí, esta vez venimos a hablar de cosas históricas, siempre relacionado con la moneda, por supuesto. No hablamos de épocas, por ejemplo, de Akenatón, tal, porque es que en esa época no había monedas. Ya sí intercambiaban cosas y tal, pero la moneda acuñada no existía aún. Pero estamos en una época en la que es muy interesante, porque sí, vamos a hablar de, como pone ahí arriba, de los Ptolomeos. Y ha venido a hablarnos de ellos Sergio Alejo, además con la excusa de que ha sacado un volumen más. Bueno, a mí que me falta uno, me falta el de la Grecia, que no sé dónde lo tengo, lo estuve buscando y no sé dónde lo tengo. Pero bueno, son 3 los que tiene publicados, ahora 4. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre el último libro que ha hecho de pequeños ensayitos que hace Sergio en su página web y luego los traslada en formato libro, que es súper interesante porque, vamos a ver, si quieres profundizar, pues bueno, pero si quieres ponerte un poquito en cómo era la antigüedad y a saber un poquito más, curiosidades, y además que lo explica de una manera bastante amena, pues yo recomiendo 100%, no sé, estos siguen, ¿no? Estos anteriores siguen en Amazon. Sí, claro, está todo Vale. disponible, están todos, los 3 y ahora ya los 4, o sea que hay una oferta amplia. Bueno, pues tenéis estos 3 y luego el último que ha sacado, que es de el Antiguo Egipto. ¿Vale? Que de ahí vamos con la excusa del libro que ha sacado, que recomiendo a todos que os lo compréis. Yo lo he comprado, pero no me iba a llegar hasta el lunes, si no, estaría aquí. Pues bueno, os recomiendo que lo compréis porque en serio, que son muy amenos, son libros muy amenos, que vais a aprender un montón. Y bueno, y si sois gente de moneda, pues habrá muchos capítulos que os servirán pues para contextualizar de manera histórica todo esto, ¿no? Sobre todo, pues para aprender de la antigua Roma de una manera, pues, bueno, ligera, pero también muy interesante y en algunos puntos también con cierta profundidad, que podéis luego seguir investigando por vuestra cuenta, que imagino que es uno de los objetivos también de estos pequeños artículos, de estos pequeños ensayos, ¿no? Que tampoco pretenden sentar cátedra, sino que pretenden pues que la gente que llegara a un público general y o sea, que llegue la historia antigua a un público general, ¿no, Sergio? Sí, el objetivo prácticamente es esto, abrir un poco, hacer de aperitivo, ¿no? Abrir el gusto y dar unas cuantas pinceladas sobre temas muy concretos, muy específicos, sobre curiosidades, sobre personajes, sobre momentos, sobre batallas, para que la gente luego indague. Realmente es un ensayo pequeñito, tiene muy pocas páginas, pero lo que hace es despertar la curiosidad. Eso es curiosidades por el mundo antiguo y curiosidades para el lector, para que si se queda con algo o con ganas de saber más, siempre hay ensayos más completos sobre temas muy concretos y muy específicos que los puede buscar, pero es una pequeña píldora. O sea que realmente el objetivo es eso, ¿no? Tienes desde el primero que es de la antigüedad en general, luego tienes el de la antigua Roma, el de la antigua Grecia y has dicho de Egipto, pero no, es del Próximo Oriente en general. O sea, Próximo tiene Oriente. algunos capítulos, algunos episodios están dedicados a Egipto en sus varias fases y luego tienes pues desde los Mitanni hasta hablar del zoroastrismo. Claro, es que yo tengo en la imagen la portada, entonces. Claro. Entonces claro. me viene de Egipto, pero sí, claro, 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 este primero que hiciste, digamos que intentaba abarcar un poquito todo, ¿no? Uh-huh. Tanto Roma, Grecia, Mesopotamia, Egipto, o sea, intentabas. Bueno, Egipto no sale, me parece que Egipto no lo tocas aquí. Sí, creo que sale el faraón Akenatón, pero sale muy, Akenatón. muy de pasada. Es un poquito un pequeño paseo por todas las grandes culturas y civilizaciones del mundo antiguo, pero claro, el hincapié se lo lleva a Roma, que es la potencia más consultada, lo que más fuentes deja y lo que más ha llegado hasta nosotros pues por esa tradición latina, ¿no? Entonces sí que es eso el origen del primer ensayo para ver cómo funcionaba, ¿no? Luego ya
sí que me pude centrar en los romanos, en la antigua Grecia y ahora en general en el Próximo Oriente. Quién sabe si algún día habrá uno exclusivo sobre Egipto, quién sabe, depende de la curiosidad, de las ganas, y yo no soy egiptólogo, pero bueno, creo que hay muchísimo material y también lo he tratado en algunos podcasts y se puede repescar algo siempre. Oye, estos articulitos que hay en estos libros, claro, porque lo ves aquí, ¿no? Y dices, buah, pues esto poco, no, es cada articulito de esto que encima los tienes todos en tu página web, ¿no? Primero, ¿sigues haciendo los artículos? Sí, ¿no? Porque se ha sacado un nuevo libro, significa que sigues. Sí. Hay muchos que no están en estos libros también. Y luego, ¿cuesta mucho hacer un artículo divulgativo? Sí, requiere todo su tiempo, porque es que al final uno puede pensar, las fuentes que pongo al final de consulta son las fuentes más generales para hacer que pueden coincidir en alguno o en varios artículos. Lo que pasa es que si tuviéramos que hacer artículo por artículo las fuentes que hay, las fuentes de consulta son más amplias y evidentemente eso requiere un trabajo personalizado de cada artículo. Cada artículo de estos que se convierte en un capítulo luego, que al final el artículo que hay en el blog es así, pero lo que es el capítulo está un poco más desarrollado, ¿no? Es más profundizado. Entonces, cada uno requiere su preparación, su repaso, su trabajo. Entonces, no es simplemente coger el artículo y repescarlo, sino repasarlo, reeditarlo, revisarlo, incluso a veces, pues, actualizarlo, ¿no? Entonces, los estudios y las investigaciones y los papers, pues ya sabes que son una continua actualización, ¿no? Hay muchas cosas que hace 3 años eran una verdad absoluta y ahora, pues, ya no lo son. En historia jugamos con eso, ¿no? Con ese revisionismo que, por otra parte, me parece una herramienta súper potente y algo que los investigadores tenemos que trabajar. Por eso hay que estar constantemente actualizándose. Al igual que lo hacen las investigaciones, lo hacen los que también nos dedicamos a redactar estos blogs o hacer los artículos o luego pasar al formato libro. El formato libro es más que nada porque lo tienes físicamente, ¿verdad? No tienes que ir a un blog, no tienes que ir a buscarlo, sino que tienes todo y lo puedes leer de una tacada. Es un poco la practicidad y... A mí me gusta más así, sinceramente. A mí personalmente, ¿eh? El que le gusta el formato libro y tenerlo todo seguido, pues es una ventaja, pero ahí tienes 18 capítulos o 15 y el blog tienes 200 y pico entradas. Claro, entonces, al final hay algunos que están aquí que no están en el blog, porque los he hecho de nuevos, exclusivos para los libros. Pues y hay algunos que en el blog que no están aquí, o sea que realmente hay como... Es un más a más. También hay algunos. Pues no lo sabía. No sabía que había artículos de los libros que no estaban en el blog. Pues fijaos, pues esto busca, es una. Busca. Que sí. Hay que hacer que la gente también entienda y pique la curiosidad de ir luego al blog también, ¿no? Entonces, una vez tienes todo este contenido, te vas a ver a poco. Es un libro corto. Podría coger y un día decir, ostras, pues mira, voy a hacer un compendio de todos los artículos que tengo en el blog y los publico. Pero bueno, para eso está el blog, que también es gratuito para la gente. Al final, lo que nos interesa a nosotros es divulgar y es que la gente nos conozca y nos siga por redes. Y el libro, pues bueno, sí, es un trabajo que cuesta y que también está bien que se remunere porque es un trabajo y un esfuerzo de maquetación, de revisión. Pero el blog está ahí para todo el mundo. Lo que pasa es que a veces la gente dice, hostia, un blog, una web, ¡buah! Qué pereza, ¿no? Mucha gente prefiere tener el libro ya preparado, editado, perfectamente listo, como tú, para leerlo, ¿no? Y es la comodidad del que tiene poco tiempo también, ¿no? Si tienes el libro, pues a lo mejor por la noche pues prefieres sentarte o tumbarte en la cama, leer el libro, no, mira, irte a ver una pantalla. Por ¿no? ejemplo, en mi trabajo, mi trabajo es estar con el público, pero también luego es estar trabajando, elaborando cosas en solitario, ¿no? Y claro, yo tengo 2 herramientas. Una que es los podcasts, ¿vale? Que eso Y luego también entre trabajo y trabajo, porque a veces hay espacios, pues oye, me llevo un librito de estos y oye, me voy leyendo artículos y eso es como llevarte las cartas de Plinio el joven, ¿no? Claro. Que lo abres en cualquier momento y es algo maravilloso. Pues esto es lo mismo. Lo abres en cualquier momento, oye, y te puede entretener, aprendes. Y es algo bastante positivo. Ahora, el siguiente paso a lo mejor sería hacerlo en audiolibro, ¿no? Ahora Amazon, porque yo es que autopublico con Amazon, Amazon te ofrece la posibilidad de hacer un audiolibro. Entonces estamos en fase beta y quizá pues ya tienes como el podcast, ¿no? Que tú dices, no tienes que llevar ni el libro, no tienes que mirar una pantalla, sino que puedes estar trabajando y ya escuchando como si estuvieras haciendo pues un podcast o estuvieras escuchando un vídeo de estos de YouTube que puedes dejar, porque hay aplicaciones, que yo esto también lo descubrí recientemente, porque hay navegadores que
tú puedes ver un vídeo de YouTube y puedes bloquear la pantalla y el teléfono. O sea que esto llámame un poco primitivo o viejo o anciano. Pues que nuestra generación, que es como un constante aparecer cosas, no somos como los jóvenes, me dijeron, hostia, pues hay una aplicación que puedes ver un vídeo en YouTube y no hace falta porque hay muchos que si lo bloqueas la pantalla se pierde el audio, se pierde todo. Pierde todo, sí. Pierde todo. Entonces hay un navegador, no voy a hacer publicidad, el que quiera que lo busque, pero que si tú lo tienes puedes tenerlo bloqueado y puedes estar escuchando un vídeo. Entonces tú puedes tener tu canal de YouTube, no hace falta que tengas el formato podcast de iVoox o de Spotify o de lo que sea, que lo puedes tener en un vídeo de YouTube y el vídeo no se ve, pero tú lo vas escuchando. Entonces, al final, trasladar este formato podcast a por ejemplo, cuando hacemos el podcast de Calamares, pues lo llevamos al canal de YouTube y allí también se puede escuchar sin tener que tener la pantalla y consumiendo recursos, ni energía, ni batería, ¿no? Que al final eso también es muy, muy importante. Entonces, si tienes el audiolibro, tienes el podcast, tienes el libro físico y tienes el libro digital, oye, ¿qué más puedo ofrecer yo en esta vida? Ya lo próximo que puedo hacer es ir a casa y explicártelo yo en persona cuando estés cenando. Claro. ¿no? Tu holograma de Sergio de aparecer ahí. Quién sabe, llegado el día, a lo mejor, tal como evoluciona todo, algún día a lo mejor aparezco allí a la hora de cenar, digo, oye, mira, pues como te iba diciendo, la dinastía Láguida, ¿no? Es... Y de repente detrás tuyo aparecerá un señor con barbas. Claro, o una recreación ya, ¿no? Sí. De cuando Alejandro estaba en Gaugamela y empiezas a escuchar gritos, espadas, caballos, ¿no? O sea que nunca se sabe lo que puede depararnos el futuro. Bueno, pues a ver, si no conocéis a Sergio, hemos colaborado en alguna ocasión, hablamos de los pueblos del mar, luego hicimos un programa especial hablando un poco sobre él, sobre su trabajo, sus libros. Entonces, por no repetir, si queréis un poco conocer todo esto, ahí está. Bueno, que sepáis que Sergio tiene sobre todo un programa de divulgación en iVoox y en YouTube, que se llama Calamares a la Romana. Colabora muy activamente además con Ángel Portillo y con otros divulgadores, y además aparece en un montón de podcasts de historia y de bastante relevancia, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre el libro nuevo que has hecho, porque encima hoy no sé cuándo saldrá este programa, ¿vale? Porque no sé si va a tener mucho tiempo. Ya te he contado un poco el lío que llevo. Pero me gustaría que saliera hoy, si no puede ser, pues como muy tarde el domingo. Entonces, hoy estamos en San Jorge, San Jordi en Cataluña, San Jorge aquí en Aragón. Como sabéis, el día del libro. Entonces, pues qué mejor fecha para hablar de un libro. Y luego ya no os preocupéis, que hablaremos de los Ptolomeos, no os preocupéis. Pero vamos a hablar un poquito para que veáis que son un montón de artículos. Me parece que en este libro último son 18 artículos hablando de el mundo antiguo, de Mesopotamia, de Egipto, de los asirios, de los aqueménidas, de los asánidas, incluso, fijaos que ya nos vamos un poquito de partos, de religiones, de todo este tipo de cosas, por supuesto de los Ptolomeos, también hay un artículo referido a ellos. Entonces, a ver, Sergio, porque tú habías estado escribiendo novela, o seguías escribiendo novela, pero de repente dices, oye, pues, me apetece volver a hacer un libro más ensayo, ¿no? Más tipo ensayo. Sí, ¿sabes lo que pasa, Jesús? Que es que parece que como que el Próximo Oriente siempre ha estado ahí un poco olvidado, el Próximo Oriente antiguo, ¿no? Ahora está de rabiosa actualidad, pues por lo que está ocurriendo en la geopolítica del mundo moderno, ¿no? Pero es que al final el Oriente Próximo antiguo fue la cuna de la civilización. No hay que perder de vista eso, ¿no? Yo pienso que había que hacer también un poco de tributo, ¿no? Siempre hablamos de Roma, de Grecia, parece que todo sea en el mundo antiguo Grecia y Roma, y yo a veces lo digo con Ángel cuando hacemos los programas, ¿no? Digo, es que ¿qué pasa, Ángel? Tú eres muy romano, pero cuando los romanos iban en taparrabos, en el creciente fértil, en Egipto, en el Próximo Oriente, en el litoral del Líbano, todo lo que es Fenicia, todo eso, allí había auténticas culturas que estaban mucho más avanzadas que los romanos que se tiraban piedras a la cabeza y se peleaban por una colina en el Tíber, ¿no? O sea que realmente hay que tributar también y apoyar que se estudie también el Próximo Oriente, porque pienso yo que es como el gran olvidado, ¿no? Tenemos una visión muy europecentrista aquí,
Parece que como todo surge en Europa y todo Roma es el centro del mundo, una cosa es que los romanos se creyeran el centro del mundo y otra cosa es que lo fueran, ¿no? Posteriormente lo intentaron, pero a veces perdemos de vista que los romanos nunca fueron capaces de conquistar el imperio parto ni el imperio persa. Los imperios partos y persas tenían una tradición antiquísima. Entonces, nunca los romanos, con todo lo que fueron capaces de derrotar y de someter completamente a esos grandes imperios, ¿no? Entonces, no olvidemos también todo lo que venía de la ruta de la seda, todo lo que venía de China. Cuando Roma iba en taparrabos, China era una civilización súper avanzada. O sea, yo me he metido en el Próximo Oriente Antiguo, pero es que está el Oriente más lejano, ¿no? Que allí pues también había pues civilizaciones y culturas mucho más avanzadas y yo pienso que dejar un poco de lado esa visión más de Europa es el centro del universo y irnos también al origen, ¿no? Y por eso darle a conocer a la gente todo esto, que si no lo conocían o lo habían escuchado, por lo menos le ponemos la miel en los labios para que tengan algo de curiosidad y digan, oye, pues mira, algo había escuchado o creía que no era tanto y luego resulta que viendo estos pequeños artículos me he dado cuenta de que hay todo un mundo por descubrir. Y eso lo intentamos traer pues también en los podcasts, aunque Ángel ya sabes que Ángel sacarlo de Roma es algo difícil, pero bueno, ya me lo consigo traer a veces a Grecia y ya lo sufre, ¿no? Pero Fíjate, a mí me pasa una cosa, bueno, quería hacer dos apuntes. El primero eh, fíjate que yo no sé tanto como tú, ni como Ángel, ni de coña de sobre Roma, pero yo tuve una época que tuve que desintoxicarme un poco de Roma, porque Roma llegó a un punto que me agobiaba, o sea, era como todo Roma, y necesitas salir, incluso cambiar de época a veces y tal, ¿no? Y porque es que, o sea, yo no, yo, o sea, yo a Ángel lo admiro porque es un loco de Roma, que es que Roma, ¿no? También sabe de otras épocas y tal, pero es que a veces yo en mi caso necesitaba respirar. sí. Porque decía, hostia, es que necesito irme a Oriente, necesito irme a otras partes, a otras épocas, porque es que parecía que al final todo era Roma, ¿no? Y luego otro apunte, lo que has dicho de China, por ejemplo, es que China, de hecho, es un continuo, o sea, o sea, China es la única, creo que de las pocas o la única civilización que continúa desde la antigüedad. De hecho, nosotros somos capaces solamente de llevar nuestros apellidos o conocer, no apellidos, sino nuestros ancestros hasta la Edad Media, ¿no? Claro. Pero los chinos probablemente, pues no es así, pueden incluso tirar mucho más allá, ¿no? O sea, que a veces se nos olvida de que China es o sea, es un continuo desde la antigüedad. Claro, pero parece ser que como nos queda tan lejos, pues como que Europa es Europa y parece que aquí ha habido grandes imperios, evidentemente ha habido muchos imperios y ha habido muchas culturas, incluso en España, ¿no? Por España han pasado, es la cuna de las culturas, ha pasado mucha gente, ¿no? Pero es que por Mesopotamia también, y por China ya no te digo, son la misma cultura, pero ha evolucionado de una manera asombrosa, ¿no? Y que, como tú dices, si tiras atrás, pues está todo bien registrado y seguramente tiene sus fuentes. Y la historia de China, pues nos remontaría a periodos, vamos, insospechados. Y lo que dices de la comodidad, sí, yo me siento muy cómodo, pero muchas veces me he tenido que desintoxicar y a veces desintoxicarte pasa simplemente por pasar de otro momento, ver la perspectiva de la historia desde otro lado también, no solo desde Roma, a lo mejor verla desde los enemigos de Roma, yo que sé, vete a Mitrídates, vete a Boudica, vete a Aníbal y enfoca la historia desde la perspectiva del enemigo de Roma. También te permite desintoxicarte un poco de Roma. Y en ese aspecto, como a mí me gusta, sobre todo intentar mantener la imparcialidad, es decir, somos romanos, Roma es la luz, Roma es lo mejor, pero Roma hizo cosas muy malas también, entonces no es siempre bueno. Entonces a nosotros nos gusta explicar, tanto a Ángel como a mí, las cosas malas de Roma, pero también las cosas buenas de los enemigos. Los romanos borraron registros de sus enemigos, ¿no? Lo hicieron con Cartago, por ejemplo. Pues hay que intentar explicar la verdad sobre esos motivos, esas causas. Sin ir más lejos, ahora nos vamos a ir en julio, nos vamos a Túnez, ¿no? A hacer un viaje con Viajes, que nos vamos con muchos calamares. Vas a estar fresquitos en junio en Túnez. Sí, yo me voy a llevar ropa de abrigo, una bufanda y todo, porque me han recomendado que que se prevé que va a haber frío allí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que vamos a intentar enfocar el viaje un poco desde las fuentes romanas, pero vamos a intentar darle una perspectiva desde las fuentes púnicas también. Evidentemente no es todo explicar Roma, Cartago del Endaés, ¿no? Sí, eso se da muy bien. Ángel lo va a decir 1000 veces durante el viaje, pero
justifícame por qué de lenda es, ¿no? Entonces vamos a dar un vuelco a la historia, ¿no? No un vuelco, pero hay que empezar a ver la historia o a explicarla sobre todo desde un punto de vista imparcial para entender realmente lo que pasó. Que eso es lo que el otro día, hablando con alguien, me decían, hostia, la neutralidad es muy difícil de conseguir como para un historiador. Digo, no, evidentemente que es difícil, ¿no? Quizá no existe la neutralidad perfecta, pero hay que intentar siempre explicar todo desde el rigor, ¿no? Y llegar a ser lo más neutral posible, porque si no la historia no tiene sentido, ¿no? Porque la historia siempre la escriben los vencedores, la han escrito siempre los vencedores, y ahí es el Próximo Oriente, por ejemplo. ¿Por qué está tan olvidado el Próximo Oriente? Si es una cuna de cultura, de civilización, de historia, de historias, de curiosidades, ¿no? Entonces, me parece que salirnos un poco de la zona de confort nos ayuda a nosotros también como investigadores, como historiadores, a comprender mejor la historia, ¿no? A decir, hostia, es que no somos el puto centro del mundo, ¿me entiendes? Hay algo que estaba mucho antes y que era muy superior, y que ya cuando aquí nos comunicábamos con sonidos guturales, ¿vale? Allí había gente que tenía alfabetos, que tenía sistemas de irrigación, que tenía ciudades enormes, que tenía códigos de justicia, unos códigos de justicia evidentemente no comparables a los de hoy, pero ya existía, ¿vale? Había pesos, había medidas, había monedas, había... no sé si específicamente había monedas en ese periodo no, tan debían ser temprano, metales cortados y intercambio. todo eso, sí, sí. Pues sí que es verdad que antes de que aparezca la moneda aquí, ya aparecería en el creciente fértil. Yo estoy convencidísimo, ¿no? Que en época aqueménida, por ejemplo, Sí, claro, porque la moneda acuñada nace en Lidia en el con Creso, ¿no? siglo... Exacto, con Ayatales ya, con Alatayes, creo que es el padre de Creso o el rey anterior, y luego ya con Creso, claro, y luego justamente con Creso viene Ciro. Claro. Entonces, claro, ya copia los siglos, que son las monedas de plata, y aparecen los dáricos y todo eso, pero son una copia de la moneda o sea, de los monedas de electrón que había en esa época, ¿no? O sea, digamos que la moneda nace a finales del siglo VII, por ahí más o menos. Correcto. Y luego son los griegos los que con esa influencia y ese contacto con ese Oriente Próximo, pues son los que empiezan a adquirir, ¿no? Aún me dijo, no es que la moneda la inventaron los griegos. Digo, bueno, es que los griegos eran comerciantes. Quizá cuando iban a comerciar con esos lidios o con esa gente de allí, pues a lo mejor les ofrecieron la moneda como un valor, ¿no? Entonces, un valor de intercambio, un Sí, precio, ¿no? a ver, realmente yo en el fondo al principio la moneda la usarían pues para motivos religiosos, es decir, en vez de sacrificar animales. De hecho, las primeras monedas que se encontraron debajo del templo de Artemisa en Éfeso tenían un motivo religioso, es decir, era como un sacrificio, pero en vez de ser a lo Un mejor voto, otra ¿no? Un cosa, exvoto, ¿no? exacto, eran monedas, ¿no? Y además monedas a veces de diferentes ciudades, o sea, digamos que sí, que en Creso tal, pero luego paralelamente se fue extendiendo durante por esa zona De Caria, del de Lidia, Egeo, ¿no? Del Egeo, de esa parte, ¿no? De Asia Menor, de todo eso, ¿no? O sea que luego, pues, aparte, pues a lo mejor, pues, para pagar ciertos mercenarios, tal, pero bueno, la gente en sí no, o sea, la gente seguía haciendo los el trueque de menudeos. toda la vida, sí. Exacto, exacto. Sí, 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 Claro. sí. Pero bueno, porque al final es que realmente la cuna de muchas cosas, y yo pienso que también es verdad que el tributo se le tenía que rendir, ¿no? A ver, yo no soy ni mucho menos un experto porque yo me especialicé en Grecia, Roma, Egipto, las grandes civilizaciones. Sí que se habla cuando tú estudias la carrera de Mesopotamia, pero no con tanta profundidad. A lo mejor te dicen, sí, la escritura, el tal, el código de Hammurabi, Babilonia. Pero si quieres entrar en aspectos más detallados, como puede ser la entrada de los partos, ¿no? Las dinastías aqueménidas, los tres imperios persas, ¿no? El aqueménida, luego los partos y luego los sasánidas, hay mucha gente que no sabe, que se piensa que los persas son unos. Le dices partos, ¿pero quién son los partos? O le dices la dinastía sasánida que derrocó a la dinastía arsácida. Dices, hostia, ¿pero quién eran los arsácidas? Claro, los partos arsácidas, ¿no? ¿Quién era Arsaces, no? Entonces, realmente les hablas del zoroastrismo. ¿Qué es el zoroastrismo, no? Hostia, a mí me suena a esa obra de qué dijo Zaratustra, ¿no? Sí, Vale, sí, sí, sí. sí, claro, es que viene de ahí, pero evidentemente explícale qué es el zoroastrismo. Los cultos, por ejemplo, provenientes de Persia, como fue el mitraísmo, ¿no? El mitraísmo lo importan los legionarios romanos traído desde Persia. Cultos mistéricos, hay un montón. Entonces,
parece que queda mucha cosa en el tintero y que con esto pues la intención simplemente es despertar la curiosidad y hacer que la gente se valore lo que tú has dicho precisamente. ¿Cuál es el objetivo? Desintoxicarse, conocer otras cosas. Evidentemente, yo no soy un experto en China, pero mi próximo paso es documentarme y aprender cosas de qué pasaba en China cuando aquí estábamos, el Imperio Romano estaba en pleno auge, o aquí cuando se produce el fenómeno, yo que sé, de los pueblos del mar, qué está ocurriendo en China, ¿no? Entonces, no soy un experto, pero, oye, tengo curiosidad extrema, o el Japón, ¿no? O esas dinastías también japonesas, o qué está pasando. A ver, en Mesoamérica es muy complicado porque no hay registros y es muy difícil entenderlo, pero el mundo es muy grande, ¿no? Y parece que como todo se centre en Europa, que es muy pequeñito, ¿no? Y a veces no hay que irse tan lejos. Los persas, los partos, hay que pensar que los partos destruyeron al ejército de Craso y que destruyeron luego a Marco Antonio, lo hicieron regresar vamos, con muchísimas bajas y Julio César estaba intentando conquistar también Partia. O sea, está muy bien lo de los romanos, pero es que los romanos no pudieron con los partos en siglos. O sea, fueron los partos, los persas desde dentro, quien, con un golpe de estado de una dinastía que eran los sasánidas, acabaron destronando a los asácidas. Pero bueno, retomaron pues esa tradición aqueménida anterior, pero es que tampoco eran aqueménidas ni eran partos, es que eran otra tribu de las estepas iranias que se hicieron con el poder y se convirtieron en los sasánidas, ¿no? Y, a ver, hay mucha historia tan desconocida que lo que intento es dar 4 pinceladas, que, ojo, ya me gustaría poder hacer un ensayo exclusivo sobre los persas sasánidas y toda la tradición, porque es muy interesante. Tú que has tocado moneda de Sapor, el otro día hablamos sobre las monedas de Sapor primero. O sea, Sapor primero, es que yo estoy seguro que en esa época en la que gobernó Sapor I, cuando un romano escuchaba el nombre de Sapor, le temblaban las piernas y se hacía, vamos, las necesidades encima. Si no, díselo Ángel, que cada vez que escucha Sapor I, entra un canguele que yo le llamo el azote de Roma, el terror de Roma, ¿no? Sapor I, el terror de Roma. O sea que realmente si los romanos temían a Sapor, ojo, algo hay ahí, evidentemente, ¿no? No, además realmente Sapor, bueno, y luego ya nos centramos un poquito porque Sapor, claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista europeo, ¿no? Pero claro, pero Sapor realmente fomentó la cultura. A ver, es que lo vemos como que cogía las pieles de los enemigos y las ponía de bandera, ¿no? Todo lo que cuenta Lactancio y todo esto. Sí, bueno. Pero que es que realmente, claro, o sea, Sapor fue un gran rey. O sea, pero ya no solo por lo militar, que también, sino porque... Constructor, sí, claro, un arquitecto, vamos, la fe, la unidad de un imperio, ¿no? Que estaba prácticamente formándose, ¿no? Fue el creador de esa unificación. Su padre era Basir, sí, pero él... Y luego lo que has dicho de los romanos, a ver, claro, llegaron varias veces a Cesifonte, pero que estaba al lado. Claro. Pero llegaban y decían, yo pongo la bandera aquí, conquisto. Y los persas tenían 5 capitales, ¿no? Como diciendo, bueno, pues déjalos. Si están contentos, mientras estén ahí y se den por satisfechos, luego no eran capaces de mantener las líneas de avituallamiento, ¿eh? Y tenían que volver atrás, ¿no? Claro. Pero Cesifonte, pues toda para ti, muchachos. Si quieres intentar conquistar el imperio persa sasánida, lo tienes chungo. Mira Alejandro, lo que costó conquistar el imperio aqueménide, ¿vale? O sea que realmente necesitabas recursos, pero bueno, es igual, no hablemos ya de esto, porque si no, no vamos a hablar de los Ptolomeos y la gente va a decir, claro. Nos has engañado con el título. Bueno, pues mirad, lo importante, haceros con el libro, ¿cómo se titula? Bueno, os lo pondré en la descripción, pero bueno, ¿cómo se titula el libro? Se titula Curiosidades, en este caso sería, ¿sabías qué? Un paseo o curiosidades del próximo Oriente Antiguo, ¿vale? Del Antiguo Oriente Próximo. Vosotros poned en el buscador de Amazon a Sergio Alejo Gómez. Ahí está, y ahí os saldrán todos los libros y los sabías que y allí el que tiene la máscara del faraón, ese no. Pues ese es el nuevo, ¿vale? Y luego los otros también los cogéis porque encima son súper baratos. Sí, me parece cuánto costaban. 3,99 están en versión digital y en papel no llegan ni a los 10 euros. O sea, en papel cuesta muy baratito, o sea que os lo podéis hacer con ellos y oye, os lo pasáis en grande. Bueno, pues venga, vamos un poquito a una parte del libro que me parece que es el capítulo 12 de la dinastía Lágida en el Egipto helenístico. Entonces, como no nos va a dar tiempo a verlo todo, porque siempre intento hacer un rollo resumido, pero es que nunca se consigue. Entonces, vamos a intentar hacer
2 o como mucho 3 programas hablando sobre el Egipto tolemaico, de los lágidas. Entonces, como vamos a hacer 3 programas, hoy vamos a verlo entonces un poquito más en profundidad. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de dónde venimos, es decir, cómo estaba Egipto en la época aqueménida, antes de que llegara Alejandro, qué pasa cuando llega Alejandro, y porque bueno, de Alejandro ya hemos hablado en otro programa, invitamos a Denis Choupas para hablar del libro y hablamos de Alejandro, ¿no? También. Y entonces, bueno, hablaremos de cómo esto y luego ya empezaremos con por qué de repente ahí ese general de Alejandro, tal Ptolomeo, se instala en Egipto. Porque claro, parece como que, venga, yo me quedo aquí, tú te vas allá, no sé qué. No, o sea, no todo es tan sencillo, ¿no? Y hablaremos de los primeros, es decir, de la grandiosidad, ¿no? Digamos, de los grandes, de los 3 primeros Ptolomeos, ¿no? Ptolomeo I, Ptolomeo II y Ptolomeo III. No es muy original, la verdad que tampoco. Bueno, lo que pasa es que a partir de Ptolomeo II es cuando empiezan a casarse entre hermanos y todo eso, ¿no? Sí, correcto. Vale, Sí. bueno, pues venga, pues vamos a empezar un poquito. Lo primero de todo, la situación de Egipto, Imperio Aqueménida, antes de que la llegada de Alejandro, ¿qué situación era? Bueno, en ese Egipto aqueménida, pues hay que entender pues que Egipto pues seguía pareciendo ni que fuera desde fuera, ¿no? Algo faraónico, ¿no? Pues, aunque no era el faraón el que tenía el poder, ¿no? Ya tiramos un poquito más atrás para entenderlo con el rey Cambises II, allá a partir por el 525 a.C., el país se encuentra bajo el dominio de una dinastía que lo va haciendo cada vez más persa, ¿no? Antes, pues Egipto era un país muy antiguo, con mucha tradición, con mucho orgullo de su pasado, consciente de que venían y descendían de los grandes faraones y estaba, con cierta autonomía, ¿no? Cuando te llegan esos invasores que te han tomado el país por la fuerza, porque realmente lo han conseguido, porque tienen un ejército muy bien organizado, porque tienen un monarca muy potente, porque tienen un ideal expansionista al cual Egipto no puede hacer frente, pues... ¿Con qué monarca, perdona, de qué monarca estamos hablando? De los aqueménidas, quieres decir, ¿no? ¿De qué monarca? Cambises II. Entonces, a partir de aquí, pues los reyes aqueménidas asumen el título de faraón, que esto vamos a ver que va a ser como el caballo de batalla, ¿no? Todo el mundo quiere ser el faraón, pero sin serlo. Realmente lo que haces es pasar por encima y en vez de cambiar el modelo, que lo cambiarán, en el fondo no pasa a ser más que una satrapía, ¿no? La satrapía es la provincia entendida del concepto de lo que sería una provincia romana, ¿no? El imperio persa se dividía por satrapías y cada satrapía la gobernaba un sátrapa. Es que hoy en día decir el concepto sátrapa o la palabra sátrapa parece como muy bueno, tirano, ¿no? es como déspota, ¿no? Sí, El despotado claro. de Épiro en época bizantina y todo eso, ¿no? Claro, pero realmente un sátrapa es un gobernador de provincia que tiene un contacto o una gestión y una sumisión directa a otro gran poder que es el gran rey de reyes, ¿vale? El Shahanshah, ¿no? El que manda por encima de todos, que es el gran rey de todos los reyes, porque muchas veces tenemos que entender, o hay que entender el concepto del imperio persa aqueménida, o del imperio parto, o del imperio persa sasánida como vasallos que sirven a un señor, pero esos vasallos en algún momento podrían haber tenido la condición de rey, por eso es el rey de reyes, ¿vale? El gran rey, porque es el rey que gobierna sobre otros reyes, o sea que es realmente un concepto de autocrático, ¿vale? Como el emperador romano, pero que puede gobernar incluso a otros reyes, que pueden ser vasallos, ¿no? Entonces, a partir de aquí se organiza el imperio en satrapías, ¿vale? Y el sátrapa es el gobernador provincial, el que rinde vasallaje a ese gran rey, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que es los reyes aqueménidas, pues asumen el título de gran faraón, al menos en parte, ¿no? Mantienen una administración tradicional egipcia, que eso es lo más lógico y lo más inteligente desde la perspectiva, no querer imponer, no querer ser tan radical como que cambiar toda la estructura, se mantienen templos, se hace con el control del aparato fiscal y burocrático de todo lo que es el país de Egipto, ¿no? El gran país, y Cambises lo que hace es se corona faraón tras la conquista
Y lo que hace Darío I a su sucesor es que financia templos, honra cultos en Egipto, dentro de una política de tolerancia. Porque es que esto es lo que hay que entender y lo que harán todos los que quieran triunfar en Egipto. El que quiera triunfar en Egipto no puede llegar y cambiar una estructura política, económica. La militar no voy a decir que funciona porque no funcionaba muy bien, ¿no? Porque no tenía un ejército demasiado potente y en esta época pues Egipto ya es un país bastante flojo a nivel militar, ya se deriva de esto toda la conquista de los aqueménidas, ¿no? Pero es que sí que nos encontramos ante una manera de entender al pueblo egipcio respetando pues sus tradiciones, sus costumbres, que este será otro de los grandes beneficios que obtendrá Alejandro y Ptolomeo, en consecuencia, de tolerar el mantenimiento de estas instituciones, de estos sacerdotes, por ejemplo, aunque al final no dejan de venerar a un rey extranjero, ¿no? ¿Vale? Pero Darío I también tiene la conciencia de que se tiene que tolerar esa religión, porque los egipcios siempre han sido muy religiosos, ¿no? Entonces, esa continuidad sí que tenía unos límites, y es que Egipto ya no era el centro de decisión, es decir, no decidía por sí mismo y pasaría a ser una provincia o una satrapía más, evidentemente la más rica o de las más ricas, con una posición geoestratégica impresionante para los persas, y estaba integrada pues en esa estructura mayor que era el imperio, ¿no? El imperio persa, ¿no? Y su valor para Persia, pues puedes contar el valor que tuvo pues para todos los grandes imperios. Un granero enorme, una fuente de impuestos impresionante, mucha mano de obra y sobre todo esa posición geoestratégica en el Mediterráneo, que vamos, que es que siempre ha sido una enclave brutal y siempre lo hemos visto a lo largo de la historia de Roma y como incluso hasta tiempos del Imperio Bizantino, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, para ellos fue clave, ¿no? La pérdida de Egipto en manos árabes fue quizá uno de los golpes más duros, ¿no? Como lo fue en su momento también la pérdida para Roma del otro granero que era lo que era Cartago, ¿no? Toda la zona de la provincia de Túnez, del actual Túnez, ¿no? Entonces, ahí está el Gran Nilo, ¿no? El Gran Nilo es una fuente fértil, es una fuente de recursos, una fuente de vida, ¿no? El Nilo es la fuente de la vida, ¿no? Lo que le da al país de Egipto toda esa potencia, un río impresionante, ¿no? Entonces, los persas sabían que había eso, ¿no? Y evidentemente no solo el Mediterráneo oriental, sino las rutas hacia Libia, hacia el Levante. O sea que para los persas, Egipto no era una periferia exótica donde ir a pasar unas vacaciones como puede ser para nosotros hoy en día, ¿no? Sino que era una de las piezas más valiosas, ¿no? Y a nivel interno, ese dominio pues se vivía con cierta ambivalencia, ¿no? Por un lado, los persas podían presentarse pues como faraones, apoyarse en el clero, en las viejas formas de gobierno del Estado egipcio, pero muchos egipcios los percibían como reyes extranjeros, ¿vale? Y esa tensión pues no desaparecería jamás, ¿vale? De hecho, se sabe que hubo constantes rebeliones, intentos de derrocar a los opresores, ¿vale? Y incluso hay un ejemplo que es que cuando los griegos derrotaron a los persas en Maratón, se produjo una revuelta en el delta, ¿vale? Y Jerjes, era el rey en aquel momento, endureció el control sobre Egipto y, bueno, lo machacó y lo convirtió en una provincia conquistada, que ya llevaba tiempo bajo la órbita persa, pero lo que hizo fue darle incluso más opresión, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que todo en esta vida pues es influenciable y los egipcios, seguramente habría una comunidad griega en la propia zona del delta, había unas colonias, ¿no? Eso me llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la colonia, pero había Naupacto, pues no, Naupacto está en... Bueno, hay una colonia griega de comerciantes que estaba establecida en el delta del Nilo, ¿vale? Y allí, pues evidentemente las noticias de la rebelión de los griegos, de la victoria en Maratón, pues eso daría que, sí, cogieran, sí, claro, el orgullo ya egipcio de por sí de haber sido una gran civilización. Eso es. Y luego aparte, pues claro, el hecho de que ese gran imperio pues haya sido derrotado, pues claro, también se exageraría, ¿no? Pues Sí. por dos personas derrotaron a todo un ejército. Ojo con la maquinaria propagandística ateniense. Tú ríete de Maratón, ¿eh? Pero lo de Maratón, evidentemente fue una victoria importante, ¿vale? Fue una victoria trascendental y épica, pero no es la victoria en sí, sino cómo se explicó esa victoria. ¿Qué hicieron los atenienses con Maratón? ¿Cómo? Yo me acuerdo cuando estuvimos en Atenas, que en uno de los viajes, y hablábamos sobre la victoria de Maratón, porque estuvimos en la llanura de Maratón, estuvimos haciendo una explicación allí sobre el desarrollo de la victoria de Maratón y llevamos
una guía que era ateniense, pero ¿sabes? De esas atenienses que... Bueno, no sé si conoces alguna, no creo, yo tampoco. No conozco a ninguna ateniense. Una castiza ateniense. No, del barrio de... Del barrio del Lavapiés, el Lavapiés de ahí de Atenas, venga. Correcto, y estaba allí y la mujer, claro, ella, es que los atenienses, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, cuando estuvimos en el Partenón me acuerdo que le dijimos, se nos ocurrió a Ángel y a mí hacer una ponencia así breve en petit comité, hablando sobre cómo Pericles desvió fondos para el Partenón y tal y cual y pascual, y nos dijo, ¿estáis diciendo que Pericles era corrupto? Digo, no, Dios me salve de decir que Pericles era el corrupto, nos miró con una cara como... Entonces, cuando le explicamos en Maratón lo que ocurrió y cómo los atenienses supieron sacar partido de la victoria de Maratón y extender como la pólvora ese rumor de que había sido una victoria increíble y tal, y que cual, y que pascual, pues ella nos miraba con una cara como diciendo, estáis explicando, ¿cómo se dice? ¿Sabes cuando te rompen todos los esquemas en tu vida? Todo lo que te han explicado toda la vida y llega alguien y te lo explica de otra manera y dices, no puede ser, pero en el fondo te das cuenta de que podría ser que sí fuera así. Esa mujer se quedó sorprendida. Entonces, tú imagínate cómo llegaría la noticia al delta del Nilo, cómo se les explicaría a los egipcios que la ciudad de Atenas, una ciudad minúscula en comparación con su vasto imperio, una ciudad con una tradición histórica minúscula también en comparación con su trayectoria y con su grandeza, se ha rebelado y ha conseguido hacer retroceder al ejército de Darío. Claro, cuando Jerjes, su hijo, se encuentra con ese percal, yo me imagino a los egipcios saliendo a las calles con palos diciendo, vamos a hacer Maratón 2, pero lo vamos a hacer aquí en el delta del Nilo, ¿no? Entonces, claro, el imperio persa, una máquina potente, no puede permitirse el lujo de otra maratón en el delta del Nilo, porque eso se puede extender como la pólvora y puede llegar a todo un país enorme, con muchos recursos, con muchas ganas de levantarse, con mucha historia. Por eso Jerjes también tiene que jugar al juego que han jugado Darío y Cambises, ¿no? Contentar a la clase dirigente, contentar a la gente, pero también tiene que dar mano dura, porque el imperio persa es el gran rey, es el rey de reyes, ¿no? Entonces, a su sátrapa yo me imagino que le diría, ahora aquí, mete caña, que sea duro, Entonces, es un juego de poder, un equilibrio de poder, ¿no? Entonces, son situaciones complicadas en las cuales, pues, mantener el equilibrio es difícil, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Pero bueno, hay un detalle, pues, que es importante porque nos ayuda a imaginar un poco el clima político del país. Es que Egipto, bajo el control aquemenida, pues tampoco era un territorio pasivo, no era una provincia, una satrapía, sino que era una región con esa memoria histórica, con élites locales, con templos grandes y con esa capacidad que hemos dicho de poderse rebelar a la mínima, ¿no? Y en el 404 a.C., pues Egipto conseguiría liberarse del dominio persa y recuperar su control durante varias décadas, ¿vale? O sea que antes de que llegaran los persas, los macedonios, ya existió un momento en el que los persas perdieron ciertamente el control de ese siglo, ¿no? De ese país. Uh-huh. Sería ya luego con Artajerjes III que se recuperó Egipto y se reinstauró el dominio aqueménida. Y esa segunda ocupación duró muy poco, evidentemente, del 343 a la llegada de Alejandro, que me parece que es en 330 y poco, 31, 330, ¿vale? Pero hay tal opresión, tal dureza, que cuando llega Alejandro, ¿qué nos encontramos? Que es recibido pues como un libertador, y más con la propaganda que traía. Pero no era una propaganda como la de Atenas, era una propaganda que los persas, los egipcios ya conocían. Había destruido todo, había conquistado todo el Levante, había destruido Tiro, había conquistado Gaza, había conquistado plazas muy importantes. O sea, había hecho retroceder a los... ya había sido la primera gran batalla, ¿no? Sí, en el Gránico, la primera vez en el Gránico, luego se fue para abajo y luego desde allí pues ya iría hacia Gaugamela y hacia... ¿cómo se llama? Gaugamela es la tercera. Es la tercera, la segunda es la decisiva entre comillas. La Gaugamela es la decisiva, pero sí, mira que la segunda también es muy... Sí, bueno, sí. Esa. Correcto. Esa. La que no nos viene a la cabeza ahora que nos vendrá luego. Esa. Sí, entonces, cuando ya llega Alejandro, pues nos encontramos que el Egipto aqueménida no está asentado como un país estable, sino que ya es un país que está muy cansado del poder aqueménida, de esa mano dura, de esa segunda etapa, en la cual evidentemente los persas han entrado con dureza, porque no quieren que se le vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces,
está gobernado por una autoridad extranjera que además, que llega en un momento de crisis general del Imperio Persa, ¿no? Porque es que el Imperio Persa también está pasando por sus dificultades. Darío III, el gran rey de reyes del momento, el gran enemigo de Alejandro, no es un rey como había sido Jerjes, ni como había sido Darío, ni Cambises, sino que es un rey flojo, es débil. Es un tipo pues que o está muy mal aconsejado, que es probable, o tampoco tiene una personalidad fuerte como habían tenido los grandes reyes, ¿vale? Entonces, a partir de ahí nos encontramos con que ha tomado decisiones muy malas, ha permitido que Alejandro desembarque en Asia, ha perdido en Gránico, ha perdido toda la provincia de toda Caria y toda Jonia, la ha perdido Tiro, una de las ciudades más importantes después de un asedio de meses y meses y meses, un asedio durísimo, que allí sí que es una de las campañas más brutales, ha perdido Gaza, está perdiendo todo el Levante y ahora le van a quitar Egipto y él no ha hecho nada. Realmente no está en el momento más óptimo, ¿no? Bueno, pues realmente Alejandro no se encuentra tampoco a un rival excesivamente complicado. Eso lo tiene muy fácil. Entonces, cuando llega a Egipto no hay tampoco un control absoluto. Ya viene con una fama y con un ejército muy numeroso. Entonces, la decisión más lógica y más adecuada en base a las circunstancias, pues la que tiene que tomar Darío, en este caso los sátrapas y los consejeros de Darío, es abandonar Egipto a su suerte y perderla. Y aparte, ya llega en un momento donde Isos, ahora me ha venido a la cabeza, ¿ves? Isos. La batalla de Isos, el Gránico, Isos y Gaugamela son las tres grandes batallas, ¿no? Pues justamente antes de irse para Isos es cuando está en Egipto, ¿no? Y él entra triunfante, realmente no se espera una presencia persa. Él ya se informa, sabe lo que se va a encontrar y el pueblo de Egipto le recibe pues como un libertador, ¿no? Como un hombre que viene a sacarles o a quitarles el yugo, ¿no? Y eso es algo que, le pone las cosas muy, muy fáciles, ¿no? Expulsa a Alejandro a los sátrapas persas que gobernaban en nombre de Darío III, lo que le vale encima la fama de liberador, como le quieras llamar, ¿no? Y durante su estancia, además, no es que se dedique a pajarear y a perder el tiempo, sino lo que hace es fundar Alejandría. Empieza a establecer las bases del establecimiento de una ciudad allí, porque él forma o piensa que formará parte de su imperio. O sea, tiene a Egipto como una parte importantísima de su imperio. Porque ¿qué hace Alejandro? Pues mantener esa línea de respeto, ¿no? Él se va al oasis de Siwa, se compara con Amón Zeus, lo que hace es sincretismo, ¿no? Lo que hace es mezclar la cultura egipcia con la cultura griega, ¿no? Decir, oye, estoy aquí, yo vengo de Macedonia, pero sé que sois un pueblo muy antiguo, sois un pueblo con una tradición muy, muy importante, con una religión quizá los persas no habían sido estos porque ellos también eran muy antiguos, ¿no? Y a lo mejor no les vamos a dar a Egipto el caché de compararse a nosotros, ¿no? Entonces, siempre estaban un poquito por encima, ¿no? Oye, el hecho de crear Alejandría, porque es la primera Alejandría que funda. De las tantas que hará, sí. Esta es la primera. ¿Y eso por qué es? Porque a lo mejor instalarse en otra de las ciudades podría dar problemas y prefiere fundar otra ciudad. ¿Por qué funda Alejandría realmente? ¿Se sabe? ¿Se conoce? Yo no tengo datos, pero sí que es verdad que la lógica dice que también él quiere iniciar una nueva dinastía, él quiere iniciar un nuevo periodo de control, él quiere promulgar a los cuatro vientos su grandeza. Él es el hijo de Zeus y evidentemente pues fundando una ciudad que mejor que ir fundando ciudades, ¿no? Porque es lo que irá haciendo él. También puede ser un intento de decir, no voy a ocupar una ciudad ni voy a destruir una ciudad vuestra para fundar otra encima, sino lo que voy a hacer es otorgaros otra ciudad. Una ciudad que lleve mi nombre porque él se proclama faraón también. Se proclama faraón y evidentemente los egipcios saben que es un faraón. O sea, le dan a él, le permiten, a ver, entre comillas, ¿no? Quizá con los persas no ha habido esa sintonía, pero con Alejandro, que es otro tipo de gobernante, que ya había, como hemos dicho, griegos instaurados en el delta y todo esto, pues al final nos encontramos que él tiene una intención de quedarse y de hacer que Egipto vuelva a ser un país importante, ¿no? Dentro de su órbita, de la órbita de su nuevo imperio macedónico, pero esa intención pues puede ser doble, ¿no? Como bien dices, o bien no molestar y no ofender y a la vez marcar la presencia, ¿no?
marcar una presencia y decir, oye, pues os doy y os propongo fundar ciudades, restablecer otra vez lo que sería ¿cómo le diríamos? El prestigio, el nombre de Egipto, y hacerlo junto a los griegos. Aunque ya veremos que luego realmente los egipcios siempre fueron muy suyos, ¿no? Entonces, por mucho que haya un dominador, no deja de ser un dominador, ¿vale? Claro, eso es lo que te iba a preguntar yo ahora, porque por lo que cuentas, no es tanto el hecho de que se cambie uno por otro, porque al fin y al cabo es un gobernante extranjero por otro, sino que ellos ya conocían el estilo griego. O sea, tenían a los griegos cerca, en esa especie de colonia que decías. Entonces ellos decían, joder, esto mola más. Bueno, nos mola más que vengan estos que conocemos este rollo que los otros que había, ¿no? Pero luego a efectos realmente de lo que había antes, ¿había tanta diferencia respecto de uno y de otro? Tú ten en cuenta que la conquista persa se hace a través de las armas, ¿vale? Entonces, la conquista de Macedonia es una liberación. Ya. Alejandro le fue de maravilla. Yo me dibujo cualquier escenario y quizás el más ideal que se podía encontrar. Alejandro, ¿no? Te reciben como un libertador, tú vas a Siwa, sales allí del oráculo y dices, no, es que el oráculo, claro, ahí manipulas todo lo que quieres, haces tu propaganda de turno, ¿vale? Y a partir de ahí sales pues como el faraón, como el elegido de Amón Zeus Amón, es el mismo dios. Entonces dice, no, es que soy el encargado, venía de romper el nudo gordiano, vamos, es que son demasiadas, no iba a decir coincidencias, pero no son coincidencias, ¿no? A todos sabemos que todo se hace por algún motivo, pero depende, siempre está lo que ocurre y siempre está la otra parte que es cómo la explicas, ¿no? Entonces, realmente aquí Alejandro no fue simplemente un rey conquistador, sino que fue un rey con... propagandista, ¿no? Correcto, con vista, pues como fue Sapor también en su día, como lo fue Augusto, muchos personajes, ¿no? Si te quieres legitimar en el poder tienes que hacerlo en base a un discurso, ¿no? Entonces, en este caso, Alejandro lo hizo muy bien, aprovechó muy bien la infraestructura del momento, la idiosincrasia también que vivía el país de Egipto, y de ahí que las cosas le salían tan rodadas. También es verdad que después, en época tolemaica, siempre seguirá habiendo una necesidad, diría yo, que ya lo iremos narrando cuando hablemos de los monarcas, una necesidad también de legitimar ese poder y esa ocupación, porque no deja de ser una dinastía helenística, ¿vale? No es 100% egipcia, no es de tradición ni de estirpe ni de... No, sí que se remite a Macedonia, ¿no? Entonces no deja de ser en el fondo una ocupación. ¿Vale? Yo veo así la perspectiva. El que ya ha nacido en esto y ya ha vivido, a lo mejor el que vive ya en tiempos de Ptolomeo III, Evergetes, pues ya lo tiene como más asumido, ¿no? Ya quizá no recuerda esa tradición o no le es igual porque ya ha vivido con los Ptolomeos, ¿no? Pero tú imagínate la primera generación o esta de cuando llega Alejandro, que sí, me he quitado el yugo del persa, qué bien estaba hasta las barbas de... No, los egipcios no tenían mucha barba. Hasta las barbas del persa, ¿no? Que me tenía hasta, vamos... Y ahora llega este señor que dice que es hijo de Amón y wow, cómo mola, ¿no? Entra aquí, nos construye una ciudad, viene de un buen rollo impresionante, nos da autonomía, respeta al sacerdocio, nos erige templos. ¡Buah! Qué majo que es este tío, Alejandro, ¿eh? Es un tío súper majete, ¿no? Entonces, claro, esa perspectiva, si hubiese llegado cuando Egipto era libre y lo hubiese querido conquistar por la fuerza, a lo mejor sería igual que los persas. Claro. Simplemente son las circunstancias del momento. El tío llegó pues, en el momento adecuado. Bueno, entonces, digamos que Alejandro ya pues se va a sus batallas, ¿no? A Isos, a Gaugamela, tal. Hay un periodo en el que Egipto, porque ahí debe dejar algún delegado, debe dejar a alguien, ¿no? Correcto. Para que eso lo controle. Y entonces, a ver, muere Alejandro en Babilonia y empieza el tema, este rollo de los diádocos y tal. A ver, Ptolomeo. No nos vamos a meter en los diádocos. No. Es que si no vamos a hablar solo de uno. Nos cortamos las venas y nos suicidamos aquí en público. Bueno, entonces, a ver, Ptolomeo. ¿Quién es Ptolomeo? Venga, vamos a hablar de la muerte de Alejandro y de Ptolomeo. Ptolomeo es uno de los grandes generales que acompañan a Alejandro, de esos compañeros, los Getairoi, ¿no? Que son los hijos de los nobles de Macedonia que se han instruido con Alejandro y que forman parte de su compañía de guardia, su guardia personal, su batallón más importante, sus custodios, sus generales, los que han estado con él en todas las campañas desde que pone, diría incluso de antes, ¿no? En las guerras contra los tracios, en Queronea contra los tebanos y los atenienses, siempre han estado con él porque se han formado desde pequeños, son sus amigos de juventud y que le han acompañado en todo el trayecto, toda su campaña. ¿Qué pasa?
pues que todos sabemos que Alejandro muere prematuramente y su imperio pues queda inmerso en una, ¿cómo diríamos?, anarquía, ¿no? Es una anarquía donde no hay ningún sucesor claro y es entonces cuando esos más leales y cercanos generales, todos estos tiadocos, comienzan a disputarse los territorios, ¿no? Y se inician pues periodos de guerra, de conflictos políticos entre todos. Y en ese convulso contexto es cuando uno de ellos, este Ptolomeo, que gozaba de una posición muy cercana al rey, pues obtuvo Egipto como satrapía. Yo no sé si aquí la palabra obtener, no sé si es la más adecuada. Vamos, ocupo esa posición, ¿no? Correcto, dijo. Porque a ver, nadie se lo dio, simplemente exacto. pues dice, oye, me voy aquí y aquí me quedo. Cada uno hizo sus movimientos estratégicos, uno se quedó en Siria, otro se quedó en Egipto, otro se fue a Macedonia, otro se quedó pues con Tracia. Entonces ahí es donde se empiezan a posicionar pues según la proximidad, quizá la afinidad también, ¿no? Y lo que hace Ptolomeo es tomar la decisión estratégica más inteligente del momento, que es quedarse con la mejor provincia. Es como decir, mientras estos se están hostiando ahí a los pies del cadáver de Alejandro, pues lo que voy a hacer yo es irme a Egipto y me quedo con uno de los territorios más importantes, más destacados y más relevantes. O quizá Ptolomeo ya estaba allí cuando ocurrió. Podría ser que estuviera destinado allí haciendo alguna gestión, ¿no? La cuestión es que fue una elección magistral, yo creo que no fue por azar, y mientras otros sucesores de Alejandro se lanzaron a guerras interminables, que quisieron pelearse, que querían, yo quiero Asia, yo quiero Macedonia, pues Ptolomeo comprendió pues que lo más importante era tener una base estratégica potente, y lo que hizo fue quedarse con Egipto, que era un país inmenso, que tenía fronteras relativamente bien defendibles, tenía una burocracia ya bien establecida, bien marcada, que funcionaba básicamente sola, y una base agrícola muy importante que era la que daba la fertilidad del Nilo que decíamos antes, ¿no? Eso es, vamos, eso es que lo tienes todo hecho. Es que es como ponerte ya, comprarte un coche que ya tenga todo el full equip, ¿no? Entonces, controlar el Egipto, tenías grano, impuestos, rutas comerciales aseguradas y legitimidad política, porque era una de las provincias que había mejor aceptado a Alejandro, ¿no? Una satrapía o en este caso satrapía, una provincia del Imperio de Alejandro, una región que había aceptado muy bien el control de los macedonios, ¿no? Una base perfecta desde la que podía construir una monarquía duradera, porque al final el que había sido antiguo general de Alejandro, pues lo que quería no era restaurar el imperio global, él no quería heredar el imperio de Alejandro. Claro, es un imperio fragmentado, todos sabían en aquel momento que iba a ser una tarea muy difícil y que tenían que llegar a un acuerdo. Entonces, cada uno tendría que generarse su propio reino de taifas dentro de un imperio muy grande que una sola persona no podía controlar. Solo lo podía controlar Alejandro. Y nadie era como Alejandro. Nadie tenía la legitimidad, ni el poder, ni la manera de ver el mundo que tenía Alejandro, ¿no? Bueno, a ver, pero de alguna manera también Alejandro, es decir, él siempre estuvo de conquista en conquista, o sea, tampoco fue, como dijéramos, un Adriano de la vida. Él nunca estuvo diciendo, venga, va, me quedo aquí y vamos a ver cómo organizamos esto, O sea, no. Digamos que él iba, venga, pam, 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 luego para abajo. Pero le funcionaba muy sí. bien, ¿no? Él lo sabía, lo tenía muy bien estructurado, pero ninguno de los demás que le seguían, o sea, ninguno de sus generales, tenía la capacidad, ni ¿cómo diríamos?, el carisma, la inteligencia, la capacidad gestora de la que tuvo Alejandro. Aparte, él era Alejandro III, él era hijo del rey de Macedonia, ¿no? Entonces tenía una potestad, ¿no? Una legitimidad, ¿no? Entonces, los demás no la tenían y sabían que nadie iba a aceptar que otro ocupara el sitio de Alejandro en la misma posición, en el sentido de que tuviera las mismas facultades, las mismas facilidades. Nadie se lo iba a poner fácil al otro. Bueno, y ni lo querían, porque Alejandro sí que tenía un hijo y ya sabemos lo que pasó. Claro, o sea, correcto. Claro. Correcto. Entonces, yo pienso que ahí Ptolomeo toma la decisión más inteligente, ¿no? Que es centrar sus esfuerzos y sus recursos en consolidar su propio reino. Y eso fue mucho más inteligente que los que se peleaban por un pedazo de tierra en tierra de nadie también, por decirlo, ¿no? Vale. Entonces, es ahí. Dime. Oye, ¿y Egipto en ese momento qué territorios abarcaba? Lo que es el actual país del Nilo, no tenía fronteras. Realmente Alejandro lo había dejado escueto a lo que era el país del Nilo. El país del Nilo había sido siempre muy hermético.
Sí que es verdad que en momentos determinados, pues encontramos en tiempos de Tutmosis, por ejemplo, donde sí que hay una expansión en territorios del Sí, sí, por Levante, eso lo digo que campañas a veces en coge parte de Palestina, la sí. media luna y tal Sí. y En este Ujú, caso no, era Egipto en ujú, lo que te conocíamos hasta la catarata de Nubia, hasta la zona de Nubia y poquita cosa más, ¿vale? Porque ujú. ya la distribución y la división del imperio de Alejandro es diferente. Él establece una satrapía en la zona del Levante Palestina, otro que es Egipto, entonces Egipto tiene la frontera natural de la península arábiga, ¿vale? No era, y aparte que era territorio en disputa también con los seleucidas, como Claro. veremos más adelante, que ya generará todo el tema de las guerras sirias a partir del reinado del segundo Ptolomeo, ¿no? Que ya de momento Ptolomeo I Soter, que es el fundador, él se va a quedar, o su idea principal va a ser fortalecer su posición, no ir a hacerle la Ujú, guerra a otro, porque lo que interesa es consolidar. Mientras los ujú. otros sí que están haciendo la guerra, Antíoco, Seleuco, todos estos se dedican a pegarse Porque palos. los otros sí que querían un imperio como el de Alejandro, o sea, a eliminar al oponente y tal, o también querían quedarse con su pequeña porción y ya está. Querían quedarse con su pequeña porción inicialmente, pero claro, Mm, evidentemente querrían quedárselo de los otros, pero no pueden hacer una guerra todos a la vez. ujú, Antípatro se ujú. queda en Macedonia con su hijo, con Casandro, me parece que Seleuco se queda en toda la zona de Siria, el Levante se lo queda también, pero entre ellos se van haciendo guerras, ¿vale? Y hay momentos en los que Ptolomeo también tiene dificultades, es decir, siempre es verdad que habrá alguien que estará dispuesto a entrar allí y atacarle, pero no hay una guerra abierta como la que habrá luego entre las dos potencias. Yo creo que hay aquí un poquito más de diplomacia. O simplemente es que él ya se encarga de que la guerra se la hagan otros, que también es muy... Las movidas palaciegas, las conspiraciones, las historias para hacer que los demás se peguen entre ellos y mientras tanto yo voy creciendo. Y eso, en ese aspecto, yo pienso que además Ptolomeo conocía a todos sus compañeros, porque no dejaban estado muchos años juntos. Lo que ocurriera después en las generaciones posteriores ya cambia, porque ya son personas diferentes. Estos grandes generales que habían sido compañeros y que se conocían entre ellos, pues ya van muriendo, Claro. van falleciendo, van delegando y ya sus sucesores pues ya tienen otro enfoque de la situación. Pero en este caso Ptolomeo conocía bien a sus Ujú. rivales y sabía con quién podía negociar y con quién no. Entonces, ¿a quién le Oye, interesaba hacer la guerra? has nombrado Ptolomeo primero Soter. Soter, primero, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa Soter? ¿Y por qué se le llama Soter? ¿Y desde cuándo se le llama Soter? Vale, esto es importante porque nos permite entender un poco lo que es la dinastía tolemaica, ¿vale? Pero vayamos al principio. Pero Ujú, vamos al principio del gobierno para hacerlo un poco, para llegar al momento en el cual de acuerdo. entendamos el por qué se pone este nombre, ¿vale? Ujú, Entonces, Soter es el salvador, ¿vale? Se considera como el que salva a Egipto otra vez, ¿no? Eh, venga, este es el arquitecto de la dinastía, ¿no? Y es importante entenderlo porque desde el 323 que muere Alejandro hasta que él se proclama faraón, pasan años. Es una cosa que se produce del día a la mañana. No hay una transición, o es decir, no es que muera Alejandro y al día siguiente yo soy el faraón, no. sí, porque además, perdona que te interrumpa, hay las monedas de Egipto, del Egipto de Ptolomeo, hay monedas que están acuñadas a nombre de Alejandro, los típicos con el Zeus en el reverso, con la cara de Heracles, Heracles barra Alejandro en el anverso, pero luego de repente ya hay otro tipo que ya se retrata a él mismo, ¿no? O sea, Correcto. digamos que hay dos etapas también numismáticas. Yo me imagino que la primera será cuando él está allí como una especie de sátrapa, ¿no? O como de faraón, pero que no, yo qué sé, no tiene no sé, no tiene el poder que luego tiene, ¿no? Correcto, el primer periodo que va hasta el 305 pues es el sátrapa, ni más ni menos. Él Ujú. llega en calidad de sátrapa, porque todavía la estructura jerárquica y el imperio está fragmentándose. Es decir, no es que muera Alejandro y el día siguiente ya cada uno, sea Seleuco tenga esto, Antípatro tenga esto, el otro tenga lo otro, no, Eumenes tenga esto, no, no, es él que está allí en calidad de representante de Alejandro. Sigue siendo un sátrapa y no es una cosa de un día para otro, porque estamos hablando que hasta el 305 no se proclama él faraón.
O sea, en ese periodo él está haciendo historias con Cleómenes, que era el funcionario griego que ya había sido designado por Alejandro para que gestionara toda la fundación de Alejandría, todo el funcionamiento de la estructura administrativa. O sea, que realmente él va allí como sátrapa, como gobernador, pensando quizá que algún día alguien se acabe convirtiendo en el heredero del imperio de Alejandro. ¿Vale? Aunque más de uno sepa ya pues que es una profecía, pero aquí jugamos con la ventaja histórica del tiempo. Él en ese momento, cuando llega allí, no es consciente de lo que va a ocurrir. Es simplemente, hostia, quizá voy a proteger esta provincia. Sí, voy a ser prudente, voy a protegerlo, a ver lo que pasa, ¿no? Digamos. Eso es. A ver lo que pasa. Y evidentemente, cuando él se proclama faraón, o lo proclaman en faraón, asume formalmente ese título en el año 305. Estamos hablando de que pasan casi 20 años. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿eh? No es un simple protocolo, sino que es algo más complejo, ya que significa pasar de ser el administrador de un imperio que no es tuyo, ¿vale? A presentarte como el soberano de ese territorio, ¿vale? Y es ahí cuando nace la dinastía Lágida, ¿vale? Que se llama Lágida pues en honor a Lagos, que era el padre de Ptolomeo. ¿Vale? ¿Y eso por qué sucede? A ver, ¿por qué pasa esto ya en ese momento? ¿Por qué lo proclama? Pues porque realmente imagino que ya la situación es propicia, él ya se ha encargado de hacer una buena gestión, ha hecho las cosas bien, ha defendido al pueblo egipcio, ha hecho o ha permitido que haya una sincronía entre los griegos, macedonios y egipcios, lo han aceptado como tal. De hecho, hay un episodio muy interesante que es la captura del féretro de Alejandro. ¿Vale? Cuando Alejandro, su féretro, se traslada desde Babilonia a Macedonia, ¿vale? Pues es que esto me voy a ir mucho del tema, pero yo pienso que es importante. Aunque hoy sea la sesión más breve, yo creo que es interesante porque le da quizá esa legitimidad que a lo mejor no entenderíamos, ¿no? El que tiene el cadáver del rey, el que tiene el cuerpo del rey, el que entierra al rey, es el heredero del rey, ¿vale? Esto es una tradición. Entonces, cuando se traslada el cuerpo para ser enterrado en Egas, en el cementerio de Egas, que es la ciudad real de los macedonios, de la dinastía macedonia, ¿qué hace Ptolomeo? Asalta el catafalco donde lo trasladan y se lleva el cuerpo de Alejandro a Menfis para, según él, darle sepelio allí donde sus súbditos lo adoraban como un faraón. Pero bueno, es una excusa como cualquier otra, ¿vale? Pero él con eso lo que quiere es demostrar que es el heredero de Alejandro, porque el que tiene el cuerpo del rey es el heredero del rey. Entonces, como los otros están a otras cosas, pues a lo mejor en ese momento nadie le da importancia, pero él es el que captura el cuerpo del rey y lo lleva, ¿vale? Y ahí está la famosa historia de ¿dónde está la tumba de Alejandro? Porque incluso haciendo excavaciones en Alejandría se han encontrado restos de sepelios que podrían corresponder, pero no acaba de estar claro. Es uno de los grandes misterios de la antigüedad. ¿Dónde está enterrado el cuerpo de Alejandro Magno? Otros dicen que está en Siwa, otros dicen que está en un templo oculto en no sé dónde. Al final, él, llevándose el cuerpo de Alejandro, también le está demostrando o le está exhibiendo al pueblo de Alejandría y de Egipto en general que él es legítimo heredero de Alejandro. Entonces, si él era el faraón, Alejandro era el faraón, ¿en qué posición le coloca eso? A él. Era el siguiente faraón, ¿no? Entonces, al final, es un movimiento geoestratégico y geopolítico brutal, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el pueblo se acaba acostumbrando a él, lo acaba incluyendo dentro del listado de faraones, ¿no? Y además sienta también unas bases ideológicas para ese régimen, ¿no? ¿Vale? Comprende Ptolomeo que no es suficiente con mandar, lo que tiene que hacer es legitimar ese poder, ¿vale? Y para los griegos de Alejandría y de la corte, pues él es un rey helenístico. Y para los egipcios es un faraón. O sea, lo que hace es no destruir ese sistema de faraones como quizá había hecho Alejandro, sino lo que hace es apoyarse en él, respetará al clero como había hecho Alejandro, mantendrá el lenguaje simbólico de la monarquía egipcia y utilizará pues esa religión como elemento de cohesión, ¿vale? O sea que lo que está haciendo es estructurar su imperio, su gobierno en base a una legitimidad y hace que el pueblo sea el que lo
lo elija como faraón, tanto el pueblo egipcio como el Claro, pueblo griego que hay claro, allí. es que además él ya había estado 20 años de sátrapa. Me imagino que habría ido todo muy bien, porque había sido todo maravilloso, ¿no? En su Claro. tal, y entonces dices, joder, tío, o sea, encima que trae el cuerpo de Alejandro, es un griego, que los griegos, hostia, encima comercian, o sea, que traen prosperidad, tal. Oye, pues joder, Es un pues tirano también, no nos Jesús. parece mal, no nos parece mal que sea el siguiente faraón, o Y sea, que no es un tirano, Jesús, y que respeta todo, y mm, que para mí eso pues es un movimiento brutal. mm, Es que lo tiene todo, porque en ese momento seguramente el cuerpo de Alejandro estaría en algún sitio conocido, la gente sabría, lo podría adorar, seguramente que sería un puesto de culto. O sea, imagínate, ¿no? Él tenía el poder, tenía el cuerpo de Alejandro. Mientras los demás estaban dedicándose a pegarse y a batirse por un trozo de tierra, él estaba bueno, legitimando claro, el una cuerpo de dinastía. Alejandro, claro, nosotros no lo pensamos, pero todas las gestas que hizo Alejandro, o sea, para la gente, o sea, eso de, a ver, es fuerte ahora en estos momentos, ¿no? Porque yo creo que lo de Alejandro, lo que consiguió no se ha vuelto a conseguir en la historia, ¿no? Pero es que realmente, o sea, para esta gente, o sea, todas las gestas encima como lo contaban, ¿no? Como lo contarían en su época. O sea, debía ser algo increíble. O sea, estar allí en donde estaba el cuerpo de Alejandro enterrado. Porque estaba enterrado, lo quemaron, Alejandro, o no se sabe, No, o. Alejandro en principio lo llevaron en un catafalco, en un catafalco que es como una especie de transporte enorme tirado por muchos caballos y tal, que en teoría ese sería el trayecto que seguiría. Estaba embalsamado, ¿vale? Ah, Con mieles, con etcétera, etcétera. Incluso estaba en un sarcófago y cuando lo llevan a Alejandría, en teoría, pues está en ese proceso, ¿no? ¿Qué ocurre después? Evidentemente ninguna fuente te lo dice. No se sabe vale, qué se vale, hace con ese vale. cuerpo. Sabemos, según las fuentes, que en ese momento se lleva a Memphis, que es la capital, que tiene antes, porque Alejandría está en plena construcción. Alejandría no se construye de un año para otro, sino que va evolucionando poco a poco, Sí, sí, se va sí, sí. construyendo, va Mm, creciendo, y es mm. con Ptolomeo primero cuando empieza a coger forma y empieza a convertirse en esa ciudad tan importante que será luego, ¿no? Es un punto importante porque está en el delta, mucho más cerca del delta, es una ciudad muy bulliciosa, se integran todas las culturas, todos los pueblos que hay, griegos, romanos, griegos, macedonios, persas, todo lo que haya en ese momento en el imperio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el cuerpo se lleva allí, pero allí ya no se sabe qué se hace. O no se sabe o no interesa que se sepa también, que eso es probable. A veces pensamos, hostia, es que claro, se pierde la pista en Memphis. Es que a lo mejor no interesa decir dónde está, porque si se dice, ¿qué haces? Pueden venir a quitártelo también para Mm. legitimar, ¿no? La última Entonces, fuente que nos habla del cuerpo de Alejandro, ¿quién es? me parece que es, si no es Clístenes, es uno de los, o si no ya es en tiempos romanos, sino Rufio Curcio, que es otro de los cronistas que hablan sobre, pero él ya no es una fuente directa. Vale, 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 Clístenes, que vale. es el sobrino de Aristóteles, que sí que acompañó a Alejandro en su campaña, ¿vale? Y luego no acaba la campaña pero sí que es verdad que hay otros autores de época ya romana que beben de fuentes de ese momento. Lo que pasa que, claro, la biblioteca de Alejandría se perdió. Claro, claro. Esa es la gran. Porque Mm. seguramente en esa biblioteca de Alejandría, antes de que se quemara, habría más documentos y manuscritos y tratados que hablarían sobre la conquista de Alejandro. Estoy convencidísimo. Lo que pasa que allí se perdió gran parte de la historia. Bueno, nos queda Herculano y lo que, lo que se pueda encontrar allí. Pero escrito no, ese es el problema, ¿no? Todos los Ya, papiros que se perdieron y seguramente que habría alguna historia sobre Alejandro, pero claro, los autores romanos que ya beben de fuentes posteriores ya a lo mejor recuperan algún tratado que no es del momento, ¿no? Sí que es ya, verdad que ya. Alejandro tuvo varios cronistas que lo acompañaron, pero las fuentes que han prevalecido siempre mencionan a los que estuvieron con él, pero como fuentes secundarias. Ya es diferente, entonces ahí la historia yo creo que ya hay que cogerla con un poquito más de cuidado, ¿no? Porque ya las cosas se solapan, las cosas se inventan, los vacíos se llenan, Ujú. ¿vale? Vale, Corremos el riesgo de que lo que se explica ya tenga un componente más elevado de imaginación, ¿no? Ya claro, mezclamos el ensayo con la novela, la biografía con la novela de ficción un poco, claro. ¿no? Ujú. Entonces, ese es el gran problema. Bueno, entonces, a ver, estamos con Ptolomeo primero. Hay, a ver, entonces, hemos visto que se ha instalado, que se ha legitimado como faraón, ha traído el cuerpo de Alejandro. Vale, ¿cómo es el gobierno de este hombre? ¿Con quién se casa? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo es su gobierno? Etcétera, etcétera.
Mira, los Ptolomeos empiezan a fundar Alejandría, pero todavía mantienen Memphis como la capital, Anda. digamos, con peso más religioso, más simbólico, y poco a poco, durante el gobierno o la dinastía, Alejandría pasaría a ser el corazón político y cultural del reino, ¿vale? Desde allí, sí que es verdad que los Ptolomeos, sobre todo los sucesores del primero, gobernarían mirando al Mediterráneo, ¿no? Desde allí para adelante, porque la orientación de esta ciudad es mucho más práctica por las características que tiene la ciudad que la de Memphis, ¿no? Y Ptolomeo I lo que hace es comenzar a edificar el aparato cultural alejandrino, que eso es muy importante, ¿no? Porque se potencia mucho algo que quizás se había perdido con los persas y con los macedonios antes de la llegada de Ptolomeo, claro, que es la parte de la cultura. Se crea el museo, se crea la biblioteca y se eleva estrepitosamente el ambiente cultural, ¿no? Y eso hace que Alejandría pase a ser un centro de saber. Que es que esto a lo mejor la gente puede pensar, vaya tontería, vaya chorrada. No, porque atraes cultura, atraes sabiduría, creas una biblioteca, una de las grandes bibliotecas del mundo antiguo. Compras. ¿Esto con Ptolomeo I o Sí, con Ptolomeo I empieza a estructurarse todo el tema de la biblioteca. Es con Ptolomeo II cuando ya empieza a acrecentarse y ya, pero es con él cuando empiezan a llegar. Con el primer Ptolomeo empieza a llegar. Él ya intenta atraer, intenta que Alejandría se convierta en un centro de sabiduría, que eso es muy importante porque hasta ese momento quizá todo el mundo pensaba en Atenas, ¿no? Pensaba en Atenas como la cuna de la cultura y ahí encontramos ya como un contrapoder, ¿no? Una manera de que quizás los macedonios, yo aquí ya me aventuro a dar una teoría personal, ¿no? Porque no lo puedo ratificar ni lo puedo certificar y ante un tribunal siempre negaré que he dicho esto, ¿vale? Y es que los macedonios siempre habían tenido un complejo de inferioridad con los griegos, ¿vale? Porque los macedonios siempre habían sido tratados como barbaroi, siempre los habían tratado de bárbaros. No los consideraban como iguales los griegos a los macedonios, eran unos pastores, campesinos y poca cosa más, unos analfabetos, ¿vale? Es en tiempos precisamente de Filipo de Macedonia, del padre de Alejandro, cuando se empieza a labrar y a cultivar el arte, la cultura, la literatura, y eso es de la mano, por ejemplo, de Aristóteles. Filipo paga a Aristóteles para que sea el preceptor de Alejandro y de sus compañeros, ¿vale? De ahí Ptolomeo también estaría entre ellos, ¿no? Eso es. Ptolomeo haya recibido una educación muy similar a la que tuvo Alejandro. Entonces, sabe que la cultura, que la arquitectura, que la poesía, que las matemáticas, que la literatura, que es muy importante para que evolucione un pueblo. Entonces, sí que es verdad que Egipto tiene una tradición muy antigua, pero hay que helenizarla también. Entonces, ¿qué mejor que llamar a la cultura? Para que una civilización evolucione, necesita cultura. Sin cultura no hay historia, no hay sabiduría, no hay recuerdo, no hay prosperidad. Es que para mí es esencial. Y Ptolomeo lo tiene muy claro. Y de ahí esa voluntad de crear ese museo, de crear esa biblioteca, para atraer ese foco. Claro, pero es porque es Ptolomeo, es decir, no solamente por haber sido enseñado por Aristóteles o tal, sino porque también formaría parte de la forma de ser de Ptolomeo. Seleuco o Menandro o alguno de estos, pues igual también recibiría su educación clásica o lo que fuera, pero no tenían este componente que claramente Ptolomeo estamos viendo que tiene, ¿no? De afianzar, de traer la cultura, digamos, porque claro, la cultura se puede traer si estás en un sitio pacífico, ¿no? Eso también es importante. Pero, pues a todo esto, la personalidad de Ptolomeo es fundamental. Sí, no, por supuesto, a ver, si no hay una voluntad por parte del autor o el que se dedica a generar esta nueva visión, ¿no? No lo conseguirás. Otros están pendientes de la guerra. Ptolomeo tiene una ventaja, que no tiene que estar pendiente de la guerra. Quizá es político, es diplomático, prefiere invertir su tiempo en vez de en levantar ejércitos y pegarse con sus antiguos compañeros, pues prefiere invertir el tiempo en restablecer relaciones diplomáticas con ellos, ¿no? Y evitar así que haya guerra. Entonces eso le permite, a la vez, si tú tienes paz dentro de tus fronteras, puedes hacer que tu cultura, que tu pueblo y civilización crezca. Si la tienes en constante guerra, pierdes recursos, pierdes hombres, pierdes talento, pierdes oficios, porque esa gente que está trabajando tiene que ir a luchar, ¿no?
Entonces, realmente estamos perdiendo eso. Y ese periodo de bonanza, ese tiempo que Ptolomeo no lo ha dedicado a la guerra, lo ha dedicado a crecer como faraón, a crecer como persona, como gobernante y a ser querido por su pueblo. Mientras tanto, pues los que están pegándose todo el día leches en un campo de batalla, su pueblo tampoco los considera como reyes, ni como autóctonos, porque tampoco están haciendo nada por ellos. Les está chupando la sangre con impuestos, con recursos para que paguen y financien esas guerras, ¿no? Entonces, ahí Ptolomeo yo creo que fue un visionario, y lo transmitió a sus hijos, porque además fue prudente, ¿vale? No fue quizá el más brillante de los sucesores de Alejandro, pero sí que fue uno de los más eficaces, ¿no? Supo cuándo guerrear, supo cuándo retirarse, cuándo tomar una plaza y cuándo renunciar a un exceso de ambición. Y esa prudencia y esa estrategia, seguro que la aprendió del Alejandro, de haber estado tanto tiempo con él, pues no solo le dio una corona, un reino, sino que le dio una paz social, una paz religiosa, una paz política, que la trasladó a sus sucesores. Pues es quizá el origen, ¿no? El Soter, es el Salvador. Es ahí, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué él se convierte en una figura destacada y es... Yo pensaba que lo de Soter venía por alguna batalla que había salvado a Alejandro. No, bueno, pone Salvador, no, es que él no lo salva directamente a Alejandro en una batalla. Vale. Yo entiendo que va un poco por el concepto de salvar Egipto, ¿no? De volver a darle un a ver, ¿cómo lo diríamos? Bueno, darle otra oportunidad, ¿no? De resurgir, ¿no? Y quizá no se lo puso él, sino que el propio pueblo de Egipto le llamó el Salvador, ¿no? Hostia, nos has devuelto los valores, nos has devuelto la tradición, nos has devuelto un sentimiento de unidad, de nación, aunque sea con unos vestigios y con unos rasgos también helenísticos, pero oye, este hombre se considera un faraón, respeta las tradiciones, respeta las costumbres, crea, innova, atrae cultura, atrae saber. Hostia, pues para un pueblo es prosperidad. Yo, al final, si nos basamos en lo más actual que podamos tener para hacer una comparativa, yo pienso que el gobernante que se dedica a hacer la guerra está perdiendo de vista el foco, ¿no? Porque no está viendo todo lo demás. La guerra, la violencia y todo es una anticultura, una antisabiduría. A lo mejor no soy pacifista ni soy belicista, no soy ni de una cosa ni de otra. Yo simplemente me limito a observar. Las consecuencias que tiene cualquier guerra. Claro, ¿qué trae a cambio? Pues Ptolomeo lo tuvo muy claro, había estado toda la vida luchando. Es que había estado con Alejandro, había estado en Isos, había estado en el Gránico, había estado en la India con Poros, luchando en la India, hasta los límites de la civilización había llegado con Alejandro, que se hubiese empujado mucho hubiese llegado hasta China, que se hubiese cruzado con... ¿Tú crees que Ptolomeo es el más digno sucesor de Alejandro? Si tuviera que elegir a uno, claro, tampoco las fuentes nos hablan demasiado de los otros, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá fue el más inteligente. Los demás se dedicaron a eliminar competencia, a matarse los unos a los otros, a no respetar el legado de Alejandro, ¿no? Pienso. Y él sí que se centró en respetar lo que había hecho Alejandro. Por eso, si alguien se tenía que haber llevado el cuerpo de Alejandro, yo pienso que mejor que se lo hubiera llevado él. Quizá los otros le hubiesen sacado otro rédito político, ¿no? Alguien hubiese intentado... Fíjate si es importante la figura de Ptolomeo I, o cómo se consideraba a sí mismo Ptolomeo I, que ya a nivel numismático es el primero que, estando vivo, se representa directamente, no a través de Heracles, como pensamos que también Alejandro se podía haber representado, sino directamente en una moneda él se representa a sí mismo, y no solo se representa a sí mismo mientras está vivo, sino que sus sucesores lo representan a él, lo siguen representando a él en las monedas que siguen, en los famosos tetadracmas. Entonces, fijaos, o sea, la importancia de alguna manera que él se daba a sí mismo, ¿no? Porque en ese momento en las monedas, ¿quiénes estaban? Los dioses, ¿no? Eso es. O sea, Heracles ¿vale? O sea, entonces, digamos que eso también hay que tenerlo en consideración. Es muy importante, y al final las monedas, es lo que decíamos, nos transmiten mucha información. Está evidentemente la parte histórica, la parte de biografía, la parte de registro, pero la parte visual y la parte de información que te llega de una moneda es impresionante. O sea que los seguidores de tu canal no les vamos a descubrir la sopa de ajo, pero sí que es verdad
a todos aquellos que no vean o vean esta entrevista o este debate que estamos teniendo por otra vía, que les llegue de otra manera, es muy importante saber que las informaciones que nos da la moneda a veces nos da la información para rellenar los huecos que no podemos obtener de otra manera. O sea que la moneda es un punto o un papiro, es igual, hay que saberlo interpretar. O sea, la moneda es algo inalterable. Eso es. Es una fotografía política, a ver, con sus carencias, ¿no? No es un tratado, pero es algo directamente que el poder transmitía a su pueblo y cómo querían que lo vieran, ¿no? Entonces, de alguna manera, Ptolomeo, poniéndose él mismo con ese retrato, ¿no? Que tan famoso de esa época, pues le está transmitiendo allí que, bueno, pues que él de alguna manera es un dios, ¿no? O sea, es que era un faraón, un dios, un hijo de Zeus, un hijo tal, pues como Alejandro se proclamó. Pero es que el pueblo egipcio busca eso en su gobernante. Realmente no está haciendo algo inusual ni algo que nadie hiciera hasta su momento. No es decir, hostia, es que este hombre se está creyendo. No. Es que el pueblo le representa así. Y a él, hombre, si te lo ponen así de fácil, pues ya te va de maravilla, ¿no? No te vas a quejar. Entonces, es un hombre de esclavo de su momento, pero eficaz, como hemos dicho, y con una visión muy clara. Y si tú quieres construir una dinastía, tienes que picar piedra. Y él lo que hizo fue picar piedra con el pueblo egipcio y con el pueblo griego y la gente macedonia que había allí, porque hay que ver la Alejandría y el Egipto de ese momento pues como un crisol de culturas. No es solo Egipto, sino que hay de todo. Y seguramente pues él lo único que hizo fue darles o hacer de pegamento, ¿no? Para que todo eso se formara en una sola. Y es el propio pueblo que te pide ir, que te llama Salvador. ¿Ah? O sea, yo pienso Oye, y respecto a la cultura, y luego ya lo dejaremos aquí porque ya me tengo que ir. Pero sí. Sí, dices tú, vamos a llegar al Ptolomeo III. Yo pensaba, no tiene fe este hombre, no haga un sacrificio a los dioses. Hombre, que digas que el siguiente programa ya empezaremos directamente con todo esto, pero podemos hacer un... no. Un recordatorio, ¿no? Bueno, a ver, primero, el tema... Dos cosas. El tema cultural, por ejemplo, ¿existía algo parecido a una biblioteca o a un museo, ¿no? En el mundo, en ese momento? Y luego, ¿con quién se casó Ptolomeo y los descendientes que tuvo Ptolomeo? Y ya con eso, hasta el siguiente programa. Bueno, me has hecho dos preguntas que pueden darte para una hora más, ¿no? Voy a ir al grano, voy a intentar ser... Porque cuando me dices que si había unas bibliotecas tal... Hombre, es que sí que había bibliotecas, pero muchísimas. Sobre todo en la zona de Mesopotamia. Y ahí en Nínive, en Babilonia, en Ur, en Uruk. O sea, hay bibliotecas a mansalva, en registros, en palacios, más todo lo que se destruyó durante los pueblos del mar, ¿no? En la invasión de los pueblos del mar se perdió mucho registro, pero hay bibliotecas documentadas desde el segundo milenio, incluso un poco más atrás. Evidentemente son registros notariales, registros administrativos, registros de transacciones. Sí, bueno, pero no en papiro ni en... porque estarían en tablillas, claro, ¿no? En tablillas y todo, pero no deja de ser un registro que se llama biblioteca, ¿no? O sea, se fundan bibliotecas, fuentes de consulta, lugares donde la gente consulta datos. No todo el mundo, no son... A ver, hay que romper el estigma de ver una biblioteca del segundo milenio o del segundo siglo antes de Cristo como una biblioteca actual. No son bibliotecas de consulta a las cuales podía acceder cualquier ciudadano. Primero, que la mayoría del ciudadanos no sabía leer, ni sabía interpretar una tablilla o un papiro. Eso era un saber que estaba destinado a gente muy concreta, sobre todo sacerdotes y parte clerical y gente de la aristocracia, ¿vale? Y en segundo lugar, pues no es el concepto de consulta. Unas bibliotecas solían ir adscritas a templos, a palacios, y donde tenían un acceso muy restringido pues por cuestiones de seguridad o de condición social, ¿vale? De estrato social. Entonces sí que había muchas bibliotecas y lo que hace aquí Ptolomeo es intentar ampliar, coger, recaudar sabiduría y conocimiento, incluso muchas veces pagando y saqueando, porque muchas veces se obtienen documentos en esta época, no hay imprenta, no se pueden hacer copias, es muy costoso, es muy laborioso. Entonces lo que haces es pagar, saquear, comprar. Incluso a veces hacen copias, sí, pero eso requiere un esfuerzo. O sea, digamos que el objetivo de su biblioteca
era tener o sea, él quería, digamos, tener toda la recopilación de todo lo que pudiera, ¿no? Y la diferencia entre la biblioteca que quería fundar o la que estaba fundando Ptolomeo, o estaba haciendo Ptolomeo, con otras que había por allí, ¿cuál era exactamente? Para saber un poquito la... Quizá el tamaño y quizá la voluntad de que ese conocimiento quedara bien expuesto para todo el mundo, que en un momento Vale. determinado desde allí se pudiera hacer una difusión, se pudiera llegar a más gente, que no fuera una exclusividad para las élites, porque al Ujujú. final, si tú atraes la cultura a veces te la puede traer un filósofo, y un filósofo no tiene por qué ser de la aristocracia. Entonces yo entiendo que Ujú, la voluntad es que todo el mundo, el saber esté al alcance de cualquiera, ¿no? No ujú. solo de los más ricos, porque al final tú eres el señor de todos. Ahora, que todo el mundo sepa leer o escribir, pues eso ya es un problema. Eso es... Vale, y entonces allí, en esas bibliotecas, en la biblioteca de Ptolomeo, aparte se copiaba como se podía copiar en otras bibliotecas para llevártelo o para dejarlo allí, ¿no? Bueno, porque ellos se querían quedar el original, ¿no? Es Ellos que eso sí, es lo sí. que tiene valor, eso es lo que tiene valor, el tener el original, claro. Tú haces una copia y en la copia se pueden cometer errores, se puede Claro, haber una mancha de tinta, porque hoy pensamos, los manuscritos medievales eran precisísimos, o sea, no podías salirte, había caligrafía, o sea, realmente tiene que ser algo intachable y es más, algunas copias contienen errores y se ven. O sea, que el que estudia la epigrafía o estudia perdón, la epigrafía, los textos antiguos, los documentos antiguos y tal, yo me acuerdo que había una asignatura en la carrera que era una transcripción de letras carolingias y medievales, que tenías que hacer, identificar tipos de letra, dónde estaban los errores de transcripción, te daban copias de manuscritos antiguos recuperados de ujú, ujú, bibliotecas y ujú. de monasterios medievales, y hostia, yo me acuerdo que lo pasé tan mal con aquella asignatura, fue complicadísima, ¿no? Porque había textos traducidos y había incluso tachones y todo, ¿no? Como los monjes tachaban, claro, porque tú no puedes poner tipex o arrancar la página o darle al suprimir y al delete y entonces es muy complicado, hay que entender que cada manuscrito y cada libro era un trabajo enorme, entonces en este caso los papiros pues muchas veces intentaban quedarse con el original Claro, claro. o lo copiaban y le daban la copia al que se lo habían Sí, sí, quitado. eso había oído yo, que llegaban los barcos, ¿no? Traían tal, se quedaban el original, lo copiaban y luego, toma, toma, te damos esta copia y te vas para tu tierra, ¿no? Y a Oye, veces ni le pagaban, ¿eh? Simplemente decían, esto te lo confisco. ya, claro, claro. Y vale, estaba el tema este y luego además trabajos Sí, originales, ¿no? Porque me imagino que eso, el objetivo también era atraer erudición, atraer cultura y también habría trabajos originales en esa biblioteca. Es decir, habría gente que o sea, investigaría sus teorías, escribirían allí o lo que fuera, ¿no? O sea, también tenía esa función. claro, evidentemente. Mm, Imagino que se traduciría mucho del idioma egipcio, ujú. de los símbolos es que no me sale el nombre. Jeroglíficos. Los jeroglíficos, sí. Mm, De los jeroglíficos se traduciría al griego y se harían auténticas piedras rosetas, ¿no? O sea, que realmente es ujú, eso, para poder entender transición o manuscritos antiguos que se traían de Susa o de, yo que sé, de cualquier otra biblioteca importante del Imperio Persa o de Grecia, se traducirían también a ambas lenguas para tener el formato. Entonces también se trabajaba e incluso habría creación nueva. Estudios eso es, de eso es. matemáticos, Mm, de filósofos, de mm, poetas, o se mm, intentaría recopilar, porque ya sabes tú que luego la dimensión de esa biblioteca sería brutal, sería una de las bibliotecas más grandes ujú. y con muchos recursos y que aparte las bibliotecas tenían esa función social luego también. En Roma veríamos, ¿no? Que habría incluso baños, habría zonas de estudio, habría... O sea que realmente aquí es donde empieza a cambiar un poco la filosofía de la biblioteca, Bueno, el concepto. y además los recursos, las materias primas de los papiros, ¿no? Porque ahí había mucha Eso es, riqueza para eso es. crear esos papiros. Eso es muy importante, el Nilo. Ujú, Claro, hasta claro. entonces se trabajaba de otra manera y a lo mejor pues con esta incursión del control de la fuente de materia prima, pues tú puedes obtener recursos mucho más fácilmente y te permite traducir mucho más material o crear Ujú, nuevo material. Eso es muy, muy ujú. importante. O sea, digamos que entonces, para resumir, y ya al siguiente hablaremos de la familia. Para resumir, digamos que o sea, digamos los tres aspectos más importantes del gobierno de Ptolomeo I.
O Venga, dos, los que se te ocurran. Es que me haces unas preguntas y luego quieres que sea breve. Es que tú también... Parece que no me conozcas ya. Es que el próximo día me pasas un guión y me dices... Que no, "Di esto porque solo, di el esto". guión, no. Está que sobrevalorado, sí. claro. Sí. La frescura La gente se pensará que esto es un guión y pensará que pero estos dos, no, pero es que no tenemos nada, ni hemos hablado, ni hemos pactado y me ha dicho, vamos a hablar de esto, de esto, de esto y al final hemos hablado de todo menos de lo que queríamos. Bueno, un poquito así por encima, sí, pero vamos, se me ha olvidado la pregunta. ¿Quieres que...? Sí, los 3 aspectos más importantes del reinado de Ptolomeo. Venga, Primero. sobre todo, importantísimo, la legitimidad, que pienso que es lo importante, ¿vale? Quedar a ojos de sus gobernados como el gobernante eficaz, o sea, eso implica tener que trabajárselo mucho. La seguridad también, ¿vale? Buscar una zona de crecimiento en un entorno hostil, como era ese momento de la sucesión de Alejandro, ese momento de los Diodocos, que sabemos que es muy complejo. Y como tercero podríamos decir, la sabiduría, ¿no? La cultura. Convertirse en un mecenas, porque al final no deja de ser eso, ¿no? Atraer la cultura para hacer que una nación y un pueblo vuelva a crecer. Yo creo que este es como el reflorecimiento de Egipto, ¿no? Después de ese periodo persa un poco de dominación más oscuro, más, digamos, más opresor, viene Alejandro, que no acaba de darle tiempo de crear una Persia como él quisiera, un Egipto como él quisiera, ¿no? Está todo el santo día pegándose de leches con todo el mundo, está conquistando un imperio y Ptolomeo le da la estabilidad que necesitaba, ¿no? La estabilidad acompañada de la paz, del orden y de la cultura, ¿no? Entonces, un visionario. Yo, si hubiese tenido que elegir un momento en el que vivir de Egipto, hubiese sido en este momento. Claro. Es verdad, porque, bueno, ya veremos el próximo día que también con su hijo, con Ptolomeo II, aún es un periodo bastante interesante, ¿no? Luego ya empieza a cambiar un poco la cosa, a modo de spoiler, pero sí que es verdad que con Ptolomeo Soter, con Ptolomeo I digamos, Ptolomeo Lagos, ¿no? Porque... Bueno, para quien no lo sepa, si hay alguien que no lo sabe, pero puede ser que vea esto. A ver, estamos hablando de la dinastía que más o menos termina, porque luego sí que es verdad que tiene algún descendiente, pero termina con Cleopatra VII, ¿eh? O sea, estamos hablando de esta dinastía. O sea, para quien no lo sepa, Cleopatra VII es o sea, fijaos, es descendiente de un general de Alejandro Magno, ¿eh? O sea, que a ver, que no es moco de pavo, que los romanos estas cosas las tenían en cuenta, ¿eh? Cuando... Mucho. Claro. Mucho. Realmente, y ella también lo tenía muy en cuenta. Hombre. Porque aparte de creerse faraona, sabía que venía directamente de... Y eso también es un caché, ¿no? Y eso es lo que intentó hacer prevalecer sobre los romanos. Pero bueno, es que ya me tiras de la lengua. Es otra historia. Ya cuando lleguemos a Cleopatra ya hablaremos de ella, no te preocupes. Bueno, pues nada, chicos. Oye, seguiremos, ¿vale? Este es el primer programa. Hoy no lo voy a poder colgar, pero espero que este domingo sí. Y bueno, ha salido súper interesante, importante. Compraos el libro de Sergio, ¿Sabías que? Un paseo por la antigüedad, ¿no? O por la Oriente antiguo, por el próximo sí. Oriente, exacto, donde habla de la dinastía de los Lágidas, de esta que estamos hablando ahora. Y bueno, y también echadle un ojo a todos los demás libros, a todas sus novelas y todo, ¿no? Y nada, Sergio, despide el programita y ya pues lo dejamos. No eres consciente de lo que has hecho. Despide el programa. En bueno, 3 minutos, 3 minutos. No voy a ser breve, no voy a durar ni uno. Simplemente darte las gracias por la colaboración y volveremos a seguir hablando de esto porque es muy interesante, nos queda todavía mucho por relatar y un placer como siempre pues contribuir y pasárnoslo bien también porque al final la historia no tiene que ser simplemente un tostón sino que tiene que ser algo divertido y una manera de aprender y eso, profundizar, leer el libro, entrar en la web de sergioalejogomez.com y ahí encontraréis mucho más contenido y por favor dadle una oportunidad al próximo Oriente Antiguo porque es una maravilla, está lleno de tesoros y espero que los descubráis. Así que, hasta la próxima. Venga, hasta luego, chicos. Eterna,